El cártel de Sinaloa está sumido en el caos tras una sorprendente traición. Ha surgido un nuevo líder que se ha vuelto contra el Mayo, el jefe máximo del cártel. Este nuevo jefe ha revelado muchos secretos y la propia estructura del cártel se está desmoronando. ¿Qué ha provocado esta repentina sacudida? ¿Y qué ocurrirá con el Mayo? Prepárate para una intensa historia de mentiras, rivalidad y venganza. La traición. El jueves 25 de julio de 2024 fue aprehendido Ismael Zambada García, conocido popularmente como El Mayo. El cofundador del cártel de Sinaloa fue detenido por las autoridades estadounidenses en Texas, junto a Joaquín Guzmán López, hijo del famoso narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. La detención de estos capos de Sinaloa fue el resultado de una cuidadosa planificación y de decisiones estratégicas por parte de las fuerzas del orden estadounidenses. Los esfuerzos para capturar a estos conocidos individuos comenzaron mucho antes de sus detenciones e implicaron una serie de importantes movimientos y traiciones que condujeron a su captura final. Sorprende saber que la persona que está detrás de la traición a El Mayo no es otro que Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo. Joaquín, que fue detenido junto a El Mayo, se ha convertido en una figura clave en las luchas de poder del cártel de Sinaloa. Muchos esperarían lealtad, especialmente dentro de la familia del cártel, pero resulta que ni siquiera los lazos de sangre pueden evitar siempre la traición en el mundo de los cárteles. La situación revela lo compleja y despiadada que puede llegar a ser la política interna de los cárteles, en la que incluso sus jefes están dispuestos a enfrentarse entre sí por el poder y la supervivencia. Pero, ¿cómo traicionó exactamente Joaquín Guzmán López a El Mayo? Desde el momento en que El Chapo fue condenado en 2019, las autoridades estadounidenses habían estado en contacto con Joaquín Guzmán López, con la esperanza de convencerlo de que cooperara y se entregara. Este diálogo continuo formaba parte de un esfuerzo mayor para desmantelar el liderazgo del cártel de Sinaloa y desbaratar sus operaciones. A pesar de estos esfuerzos, no quedó claro de inmediato por qué Guzmán López decidió entregarse junto con El Mayo, socio de confianza de su padre, aquel fatídico jueves. Sin embargo, se dice que Joaquín Guzmán López, a menudo conocido como el hijo de El Chapo, albergaba un profundo resentimiento hacia El Mayo, a quien culpaba de la captura y extradición de su padre a Estados Unidos. Esta animadversión preparó el terreno para una traición que sacudiría los cimientos del cártel de Sinaloa. La operación para capturar a El Mayo fue encabezada por Homeland Security Investigations y el FBI. Estas agencias llevaban años siguiendo la pista de Zambada, pero su naturaleza escurridiza y su extensa red de informadores hacían casi imposible su detención. Sin embargo, la implicación de Joaquín Guzmán López brindó una oportunidad única para llevar finalmente a El Mayo ante la justicia, atrayéndolo a Estados Unidos. Joaquín Guzmán López había convencido a El Mayo para que le acompañara en un vuelo con el pretexto de inspeccionar propiedades inmobiliarias. Confiando en su viejo aliado, El Mayo aceptó el viaje sin saber cuál era su verdadero propósito. Aquella tarde de jueves, aparentemente normal, los dos hombres embarcaron en un avión Beechcraft King Air en México. El Mayo, que creía que se dirigían a inspeccionar posibles inversiones inmobiliarias, ignoraba que el verdadero destino del avión era Estados Unidos. Cuando el avión aterrizó en un pequeño aeropuerto cerca de El Paso, Texas, los agentes de la ley estadounidenses estaban preparados y esperando. En cuanto el avión aterrizó y se abrieron las puertas, los agentes entraron rápidamente y detuvieron a los dos hombres. La detención de El Mayo y Guzmán López fue aclamada como una importante victoria para las fuerzas del orden estadounidenses, que llevaban mucho tiempo intentando capturar a estos destacados líderes de los cárteles. El fiscal general Merrick Garland elogió la operación y declaró: «El fentanilo es la amenaza más mortífera que nuestro país ha afrontado jamás. El Departamento de Justicia no descansará hasta que todos y cada uno de los líderes, miembros y asociados de los cárteles responsables de envenenar a nuestras comunidades rindan cuentas». La captura de El Mayo y Joaquín Guzmán López representó un paso decisivo en la actual batalla contra el narcotráfico y sus efectos devastadores. La inesperada traición de Joaquín Guzmán López ha dado un giro sorprendente a la historia del cártel de Sinaloa. Algunos funcionarios estadounidenses creen que la decisión de Guzmán López de entregarse podría haber estado motivada por el deseo de ayudar a su hermano Ovidio, que ya se encontraba bajo custodia estadounidense. Al entregar a El Mayo, Guzmán López puso en manos de las autoridades estadounidenses un objetivo importante que hasta ahora había logrado mantenerse fuera de su alcance. Sin embargo, el cártel de Sinaloa también ha sufrido otra traición. Durante el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, uno de los momentos más sorprendentes fue cuando Vicente Zambada Niebla,
hijo de Ismael el Mayo Zambada, testificó a favor de la acusación. Su testimonio, detallado y condenatorio, descorrió el telón de las operaciones del cártel de Sinaloa y puso al descubierto su imperio criminal de gran alcance. Vicente reveló una vasta red de rutas de contrabando que abarcaba varios continentes y un elaborado sistema de blanqueo de dinero que canalizaba miles de millones de dólares a través de las fronteras. Pero quizá lo más impactante fue su relato de la intrincada red de sobornos del cártel, en la que el dinero fluía libremente hacia funcionarios corruptos de todos los niveles, asegurando el dominio continuado del cártel. La decisión de Vicente de cooperar con las autoridades supuso un golpe devastador para su padre, el Mayo, que había construido su reputación sobre la base de una feroz lealtad dentro de su organización. La traición no fue solo personal, sino que conmocionó a todo el cártel, demostrando lo frágil que puede ser la confianza en un mundo tan despiadado. El testimonio de Vicente no se limitó a sacar a la luz las actividades delictivas, sino que puso al descubierto las profundas fracturas y las luchas internas por el poder en el seno del cártel de Sinaloa, poniendo de relieve el peligro siempre presente de la traición, incluso entre miembros de una misma familia. Esta traición refleja la situación actual de Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo. Algunos creen que sus motivaciones, al igual que las de Vicente, provienen de la autopreservación. Al atraer a El Mayo a la custodia de Estados Unidos, Guzmán López podría haber estado tratando de asegurar mejores condiciones para su hermano Ovidio o para sí mismo. Ovidio Guzmán López, también vinculado al legado del cártel, se enfrenta ahora a un juicio en Chicago tras su detención y extradición. Tras su detención junto a Ismael El Mayo Zambada, Joaquín Guzmán López, hijo del tristemente célebre El Chapo, se encuentra ahora bajo custodia de las autoridades federales estadounidenses. Los cargos que se le imputan son asombrosos, desde narcotráfico y conspiración hasta participación en el crimen organizado. Dada la gravedad de estas acusaciones, López podría enfrentarse a una larga condena en caso de ser declarado culpable. Esta batalla legal está a punto de convertirse en un caso de gran repercusión, similar al infame juicio de su padre. El proceso judicial de El Chapo descorrió el telón del cártel de Sinaloa, exponiendo al mundo sus vastas operaciones. Del mismo modo, el juicio de López podría arrojar luz sobre nuevos detalles relativos a las actividades actuales del cártel y a su papel específico dentro de esta poderosa organización. Sin embargo, un posible acuerdo de culpabilidad es un posible resultado para López. Dado que su cooperación fue clave para la captura de El Mayo, los fiscales estadounidenses podrían ofrecerle una reducción de condena a cambio de información y testimonios más valiosos contra otras figuras del cártel. Esta cooperación podría ser fundamental para seguir desmantelando la estructura del cártel de Sinaloa y llevar ante la justicia a otros miembros de alto rango. Por otra parte, cooperar con las autoridades estadounidenses conlleva enormes riesgos. Al traicionar a El Mayo, López ya se ha colocado en una posición precaria dentro del cártel. Cualquier otra colaboración podría pintarle una diana aún más grande en la espalda. Si decide colaborar con las autoridades, entrar en un programa de protección de testigos podría ser necesario para salvaguardar su vida y la de su familia. Dentro del cártel de Sinaloa, la posición de López es ahora extremadamente frágil. Traicionar a alguien tan poderoso como El Mayo no se toma a la ligera en los bajos fondos. La confianza es un recurso escaso y valioso, y es probable que las acciones de López hayan sembrado una profunda desconfianza entre otros miembros del cártel. Mientras que algunos pueden considerarlo un traidor, otros podrían ver su audaz movimiento como un acto de venganza por su padre, posiblemente posicionándolo como un líder potencial. Secuelas y revelaciones. Las actuales revelaciones tras la captura de Ismael El Mayo Zambada se presentan nada menos que como un drama de altos vuelos. Según su abogado, Frank Pérez, no se trató de una detención rutinaria, sino de un secuestro calculado llevado a cabo por Joaquín Guzmán López, hijo del tristemente célebre El Chapo. Los informes sugieren que Zambada no se entregó ni llegó a ningún acuerdo con el gobierno estadounidense. En su lugar, fue supuestamente sorprendido en una violenta emboscada. Se dice que 6 hombres con uniforme militar, dirigidos por Guzmán López, lo tiraron al suelo, lo esposaron y le inmovilizaron las piernas. A continuación, le colocaron una bolsa negra en la cabeza, dejándole desorientado. Al parecer, Guzmán López lo metió en la parte trasera de una camioneta, lo trasladó en avión y lo ató por la fuerza a un asiento, asegurándose de que no pudiera escapar. El presunto secuestro de Ismael El Mayo Zambada por Joaquín Guzmán López suscita una compleja mezcla de problemas legales y posibles consecuencias. Si estas afirmaciones se confirman, podría desencadenarse una reacción en cadena que sacudiera el derecho internacional y afectara profundamente a la defensa legal de Zambada.
Las implicaciones de un acto de este tipo son de gran alcance, y es probable que el equipo de defensa ya esté elaborando estrategias en torno a esta posibilidad. A los ojos del derecho internacional, secuestrar a un ciudadano extranjero y llevarlo a otro país sin seguir los procedimientos legales es una violación flagrante. Se trata de una infracción que, de demostrarse, podría ensombrecer la legitimidad de los cargos que se le imputan a Zambada. La cuestión de los derechos humanos también es importante en este caso. Un acto de este tipo podría pintarse como una flagrante violación de los derechos de Zambada, lo que podría debilitar significativamente el caso contra él. Frank Pérez, el agudo abogado que representa a Zambada, parece haberse fijado ya en este ángulo. Ha insinuado que el supuesto secuestro podría ser una parte clave de su defensa. Es probable que su argumento gire en torno a la idea de que si Zambada fue efectivamente secuestrado y trasladado a EU sin el debido proceso, entonces los cargos en su contra podrían ser cuestionados. El objetivo de Pérez sería demostrar que los derechos de Zambada fueron pisoteados desde el principio, lo que podría conducir a la desestimación total de los cargos, o como mínimo, a una sentencia más leve. Sin embargo, esta defensa no está exenta de dificultades. Dependerá de que Pérez reúna pruebas sólidas y presente un caso tan convincente como creíble. Las reacciones de las autoridades estadounidenses y mexicanas serán cruciales a medida que evolucione la situación. El Departamento de Justicia de EEUU se ha mantenido hermético sobre los detalles de la captura de Zambada, pero se verá sometido a una presión cada vez mayor para responder a estas acusaciones. Si se demuestra que las acusaciones son ciertas, EEUU podría encontrarse en un lío diplomático, tensando su relación con México y planteando preguntas incómodas sobre sus tácticas en la guerra contra las drogas. La respuesta de México podría ser aún más explosiva. El gobierno mexicano ya está caminando por la cuerda floja, equilibrando su ofensiva contra los cárteles con la protección de los derechos de sus ciudadanos. Si resulta que Zambada fue secuestrado por una potencia extranjera, el clamor podría ser ensordecedor. Las consecuencias políticas parecen inevitables, y es probable que se exija una investigación exhaustiva y la rendición de cuentas. Las organizaciones de derechos humanos tampoco se quedarán calladas. No dejarán de analizar la situación, planteando cuestiones éticas sobre los métodos utilizados para acabar con el líder del cártel. El presunto secuestro podría poner de manifiesto hasta qué punto pueden llegar algunas autoridades y suscitar debates que vayan más allá de este caso concreto. Sin embargo, no cabe duda de que la detención de El Mayo podría sacudir los cimientos mismos del cártel de Sinaloa. Como una de las figuras más poderosas de la organización, su captura podría desencadenar una feroz lucha por el poder. Esta lucha por el poder podría convertirse rápidamente en una brutal guerra interna, con grupos rivales enfrentándose violentamente para afirmar su dominio. Sin El Mayo, las alianzas dentro del cártel podrían desmoronarse y resurgir viejos rencores, lo que provocaría una oleada de derramamiento de sangre. La situación podría volverse aún más caótica si otras organizaciones criminales intentaran aprovecharse de la confusión para ampliar su territorio o su influencia. La detención de Zambada también podría sacudir las redes de narcotráfico, cuidadosamente construidas, que durante mucho tiempo han canalizado enormes cantidades de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo a través de las fronteras. Con su captura, la otrora estable estructura del cártel de Sinaloa se enfrenta a un futuro incierto, dejando un vacío de poder que otros grupos criminales están ansiosos por llenar. Entre ellos, el Cártel Jalisco Nueva Generación, conocido como CJNG, está dispuesto a aprovechar este momento. Bajo el despiadado liderazgo de Nemesio, el Mencho o Ceguera Cervantes, el CJNG se ha convertido rápidamente en una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de México. Fundado a principios de la década de 2010, su ascenso ha sido meteórico, impulsado por una mezcla de violencia extrema e inteligentes movimientos estratégicos. Con Zambada fuera del camino, el Mencho ve un camino claro para expandir su imperio. El CJNG es famoso por sus tácticas brutales, que dejan un reguero de sangre a su paso por nuevos territorios. Dominan el arte del terror público, utilizando grotescas muestras de violencia para enviar un mensaje claro tanto a sus rivales como a las autoridades. Esta agresiva estrategia les ha ayudado a controlar rutas y territorios críticos de la droga, a menudo a costa de otros cárteles. Ahora, con la detención de Zambada, es probable que el CJNG presione aún más para dominar el tráfico de drogas, tanto dentro de México como en la escena mundial. El efecto dominó de la captura de Zambada podría llegar mucho más allá de México y podría remodelar el mercado internacional de la droga a medida que el CJNG vaya llenando el vacío dejado por el cártel de Sinaloa. La detención de Ismael El Mayo, Zambada,
ha suscitado una rápida reacción tanto del gobierno mexicano como de las fuerzas del orden internacionales. Conscientes de la posibilidad de un aumento de la violencia, las autoridades están aplicando estrategias para mitigar las consecuencias y mantener la estabilidad. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha expresado claramente el enfoque de su administración en la lucha contra los cárteles de la droga. Su estrategia se centra en abordar las causas profundas de la violencia, como la pobreza y la falta de oportunidades, más que en la confrontación directa con los cárteles. Inmediatamente después de la detención de Zambada, el gobierno mexicano desplegó 200 miembros de sus fuerzas especiales en Culiacán, la capital del estado de Sinaloa. Esta medida pretende evitar un estallido de violencia y mantener el orden en una región conocida por la actividad de los cárteles. El despliegue de fuerzas especiales es una medida necesaria para contener la violencia potencial. Sin embargo, el reto consiste en mantener estos esfuerzos y abordar los problemas subyacentes que podrían alimentar la violencia de los cárteles. Es un problema complejo que requiere mucho enfoque. Los organismos internacionales encargados de la aplicación de la ley, incluida la Agencia Antidroga de Estados Unidos, DEA, también están intensificando sus esfuerzos. La detención de Zambada brinda la oportunidad de recabar información sobre las operaciones del cartel de Sinaloa y desarticular sus redes. La detención de El Mayo supuso una importante victoria para las fuerzas del orden estadounidenses. Estados Unidos logró capturar al narcotraficante más buscado de México, pero ahora se habla en México de acusar de traición a las personas que lo entregaron. En lugar de agradecer a Estados Unidos la detención de Zambada, cuyo cártel ha sembrado el miedo y la violencia en México durante años, las autoridades mexicanas están debatiendo si acusar de traición a Guzmán y a cualquier otra persona implicada en la entrega. Y con Zambada, que fue capaz de evitar ser detenido durante casi 3 décadas, uno solo puede preguntarse cómo ha podido permanecer invisible hasta ahora. La capacidad de El Mayo para eludir la captura durante tanto tiempo puede atribuirse a una red de corrupción y sobornos profundamente arraigada. Este problema sistémico le ha proporcionado un escudo formidable contra los esfuerzos de las fuerzas de seguridad. Sus amplias conexiones con políticos, policías y militares crearon una red de protección que a menudo le alertaba de amenazas inminentes. El soborno ha sido una piedra angular de la estrategia de El Mayo. Se cree que ha cultivado una amplia red de informadores y funcionarios que le proporcionan información crucial sobre redadas, investigaciones y otras actividades de las fuerzas de seguridad. Este conocimiento interno le ha permitido eludir la captura en repetidas ocasiones, desapareciendo a menudo justo antes de una operación planificada. La red de corrupción de El Mayo va más allá de las meras transacciones en efectivo. Implica un complejo sistema de favores, regalos e incentivos financieros diseñados para garantizar la lealtad y el silencio de figuras clave. Esta red se extiende a varios niveles del gobierno y de las fuerzas de seguridad, lo que hace extremadamente difícil que cualquier operación contra él permanezca encubierta. El atractivo de la riqueza y el poder ha sido una importante motivación para quienes se alinean con El Mayo. Funcionarios de alto rango que, en otras circunstancias, podrían dedicarse a luchar contra el crimen, se ven tentados por la promesa de beneficios económicos y un estilo de vida lujoso. Esta corrupción generalizada afecta a todo el sistema, complicando los esfuerzos para combatir eficazmente el narcotráfico. El impacto de esta corrupción es evidente en los numerosos intentos fallidos de capturar a El Mayo. En 2009, una importante operación destinada a capturarlo se vio obstaculizada por una filtración desde dentro de las fuerzas de seguridad. Este incidente pone de relieve el reto que supone su red de informantes, que puede comprometer incluso las operaciones mejor planificadas. La corrupción también se extiende al sistema judicial, donde jueces y fiscales que deben defender la ley pueden verse influidos por el alcance de El Mayo. Los casos contra él y sus socios a menudo se paralizan, se desestiman o se gestionan mal debido a esta corrupción, lo que complica aún más los esfuerzos para llevarle ante la justicia. Los problemas de extradición añaden otro nivel de complejidad a la captura de El Mayo. El proceso de extradición a Estados Unidos es delicado desde el punto de vista político y a menudo se ve paralizado por la corrupción y las maniobras políticas. El proceso de extradición se convierte en un delicado juego de diplomacia, en el que El Mayo aprovecha sus conexiones para retrasar o desbaratar los esfuerzos por exigirle responsabilidades. Además, la capacidad de El Mayo para desplazarse entre pisos francos y escondites se vio facilitada por su red de funcionarios corruptos que le proporcionaron los documentos, el transporte y el apoyo logístico necesarios. Esta movilidad constante dificulta aún más a las fuerzas de seguridad su seguimiento y captura. Con El Mayo detenido, cabe preguntarse cuál será el destino del cártel de Sinaloa, Seinfeld. ¿Qué ocurre con el cártel de Sinaloa? El cártel de Sinaloa
que toma su nombre del estado de Sinaloa, en el noroeste de México, empezó a adquirir importancia a finales de la década de 1980. Este auge se produjo tras la caída del Cártel de Guadalajara, que hasta entonces había dominado el narcotráfico mexicano. Con la caída del Cartel de Guadalajara, que creó un importante vacío de poder, varias facciones lucharon por hacerse con el control. Entre estos grupos emergentes se encontraba el Cartel de Sinaloa, cofundado por Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada. Aunque El Chapo se convirtió rápidamente en la cara pública del cártel, ganando fama por sus audaces fugas de prisión y su lujoso estilo de vida, a menudo se consideraba a El Mayo el verdadero artífice de las operaciones del cártel. Nacido en 1948 en la pequeña localidad rural de El Álamo, Sinaloa, Zambada inició su carrera delictiva en el modesto mundo del cultivo y tráfico de marihuana. Sus primeras aventuras fueron a pequeña escala, pero su agudo olfato para los negocios y su implacable empuje pronto le distinguieron de los demás en el oficio. En sus años de formación, el cártel de Sinaloa se centraba principalmente en el contrabando de marihuana y heroína a Estados Unidos. El enfoque innovador de Zambada, que incluía el desarrollo de elaborados túneles y técnicas avanzadas de contrabando, permitió al cártel eludir a las fuerzas de seguridad y ampliar considerablemente sus operaciones. A mediados de la década de 1990, el Cartel de Sinaloa se había consolidado como una de las principales fuerzas del narcotráfico, con Zambada y El Chapo al frente de la organización. Una de las principales contribuciones de Zambada a la expansión del cártel fue su capacidad para forjar alianzas cruciales con los cárteles de la droga colombianos. Reconociendo el inmenso potencial de beneficios del tráfico de cocaína, Zambada estableció pronto contactos con proveedores colombianos. Este movimiento aseguró un flujo constante de cocaína a Estados Unidos, aumentando los beneficios del cártel y asegurando su estatus como actor destacado en el escenario mundial de la droga. A medida que crecía la influencia del Cartel de Sinaloa, también lo hacía su notoriedad. Las actividades del cártel no se limitaban al tráfico de drogas, sino que se extendían al blanqueo de dinero, el secuestro y el asesinato. El liderazgo de Zambada se caracterizó por una mezcla de eficacia despiadada e ingenio estratégico. Era conocido por su capacidad para adaptarse a los nuevos retos, ya se tratara de cambios en la demanda del mercado o de una intensificación de los esfuerzos policiales. A lo largo de los años, el liderazgo de Zambada resistió numerosos cambios políticos tanto en México como en Estados Unidos. A pesar de las sucesivas medidas enérgicas del gobierno y de las campañas antidroga, la capacidad de Zambada para eludir la captura y mantener el control de las operaciones del cártel consolidó su reputación de señor del crimen invencible. Además de sus actividades ilícitas, Zambada mantenía una red de negocios legales en México, como una gran empresa de productos lácteos, una línea de autobuses y un hotel. Estas empresas no solo servían de fachada para el blanqueo de dinero, sino que también reforzaban su imagen de figura poderosa e influyente dentro de la sociedad mexicana. Durante el juicio de El Chapo en 2019, sus abogados defensores acusaron a Zambada de sobornar a todo el gobierno mexicano para vivir abiertamente sin temor a ser procesado. Jeffrey Lichtman, uno de los abogados de Guzmán, afirmó: «En verdad, Guzmán no controlaba nada, Mayo Zambada sí». Esta acusación ponía de relieve el alcance de la influencia de Zambada y sus arraigadas conexiones tanto en la esfera política mexicana como en las fuerzas del orden. Recientemente, el cártel de Sinaloa se ha convertido en uno de los principales implicados en la crisis del fentanilo, un opiáceo sintético aún más potente que la heroína. Bajo la dirección de Zambada, el cártel ha desempeñado un papel decisivo en la producción y distribución de fentanilo, que ha contribuido significativamente a la actual epidemia de opiáceos en Estados Unidos. Tras la detención de El Mayo y Guzmán López, se reveló que el gobierno estadounidense había ofrecido una recompensa de hasta $15 millones por información que condujera a la captura de El Mayo, mientras que por Guzmán López se fijó una recompensa de $5 millones. Y también reveló que la detención se produjo un mes después de que Estados Unidos acusara a banqueros clandestinos chinos de blanquear $50 millones en dinero del narcotráfico vinculado a los cárteles. Este caso muestra la compleja colaboración entre el cártel de Sinaloa y un sindicato criminal chino que opera en Los Ángeles y China. La investigación resultó aún más sorprendente al revelarse la asociación del cártel con estos banqueros clandestinos chinos. Estas figuras encubiertas desempeñaron supuestamente un papel crucial en el blanqueo de más de $50 millones procedentes del narcotráfico. La investigación del Departamento de Justicia, denominada Operación Fortune Runner, sacó a la luz esta intrincada colaboración entre el cártel de Sinaloa y el sindicato criminal chino que opera tanto en Los Ángeles como en China.
La implicación de banqueros clandestinos chinos en el blanqueo del dinero de la droga de los cárteles pone de relieve el alcance mundial del tráfico de drogas y las complejas conexiones entre las redes delictivas. Aprovechando la demanda de dólares estadounidenses entre los ciudadanos chinos, el cártel consiguió trasladar sus beneficios ilícitos a través de las fronteras, eludiendo los sistemas financieros tradicionales y las fuerzas del orden. Ahora que Ismael El Mayo Zambada está detenido, la pregunta candente es quién llenará el vacío en el cártel de Sinaloa. Los candidatos más probables son los Chapitos, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Conocidos colectivamente como los Chapitos, estos 4 hermanos, Iván Archibaldo Guzmán, Jesús Alfredo Guzmán, Ovidio Guzmán y Joaquín Guzmán López, ya han desempeñado papeles importantes dentro del cártel. Los Chapitos han adquirido notoriedad por su participación en las operaciones del cártel y son reconocidos como los principales exportadores de fentanilo a Estados Unidos. Su participación en este devastador tráfico de drogas ha desempeñado un papel importante en la epidemia de opioides. Los Chapitos han ampliado su influencia y se encuentran entre los principales proveedores de fentanilo y metanfetamina a Estados Unidos. A pesar de su implicación en el tráfico de drogas junto a Zambada, los Chapitos han sido conocidos por su enfoque violento y despiadado. Con Zambada fuera de juego, se espera que hagan un esfuerzo concertado para consolidar su poder dentro del cártel. Sin embargo, el camino hacia el dominio está plagado de desafíos. Los Chapitos no son los únicos contendientes por el control. Otras figuras significativas dentro del cártel, como Dámaso López Núñez, también conocido como El Licenciado, y su hijo, Dámaso López Serrano, el Minilic, podrían suponer amenazas sustanciales a su ascenso. Dámaso López Núñez, antiguo miembro de alto rango del cártel de Sinaloa, posee un profundo conocimiento de las operaciones del cártel y mantiene amplias conexiones. Aunque actualmente se encuentra bajo custodia estadounidense, su influencia sigue siendo poderosa. Su hijo, Dámaso López Serrano, es también un jugador formidable por derecho propio, conocido por su ambición y perspicacia estratégica. La lucha por el poder dentro del cártel de Sinaloa continúa y el futuro sigue siendo incierto. Es probable que la dinámica de liderazgo y control cambie a medida que estas influyentes figuras compitan por el dominio tras la detención de Zambada. Ismael El Mayo Zambada, que ahora tiene 76 años, compareció recientemente ante un tribunal federal estadounidense de El Paso, Texas, uno de los lugares donde se enfrenta a graves cargos. Se ha declarado inocente de una serie de acusaciones, entre ellas asociación ilícita y conspiración de narcotráfico. Los fiscales federales de Texas solicitaron una audiencia para dar los pasos necesarios para trasladar su caso a Nueva York. Esto es significativo porque Brooklyn, Nueva York, es donde Joaquín El Chapo Guzmán, socio de Zambada desde hace mucho tiempo, fue declarado culpable en 2019 y condenado a cadena perpetua. Si los fiscales tienen éxito, el caso de Zambada en Texas solo avanzaría después de que se completen los procedimientos de Nueva York. Sin embargo, el inminente juicio de Ismael El Mayo Zambada está a punto de causar conmoción en el cártel de Sinaloa y en el panorama más amplio del narcotráfico, como uno de los capos de la droga más poderosos y escurridizos de la historia. Así llegamos al final de este vídeo. Para ver más vídeos interesantes como este, haga clic en las tarjetas de su pantalla.